Palma 90 presenta Médicos en la Radio. De regreso con su programa Médicos en la Radio. José Luis, presente a su invitado en el día de hoy. Bueno, mira, a raíz de que antier, el miércoles, en hora de la tarde-noche, fue que se aprobó el Código Penal en la Cámara de Senadores de la República Dominicana, dejando fuera las 3 causales. Y un sinnúmero de artículos que tiene ese código, que la Iglesia Católica está en el Vaticano, en Roma, y parece que la vamos a trasladar a Santo Domingo, por el nivel de conservadurismo que fue aprobado, que uno dice, no solamente que el código tiene muchos años de vigencia, sino que estamos retrocediendo mucho más allá. Entonces, hablar con estas dos personas en términos de la sociología, como es Octavio, y en términos de los derechos, defensora de los derechos, como es Ani, y teníamos otros planes para este viernes, pero a raíz de esto queremos discutir el hecho de las 3 causales, dejarlas afuera, y nosotros desde el otro litoral de médicos para tratar de ver. No es que le conviene a la sociedad, es que el tema está centralizado en ella misma, en la sociedad. Y cuando uno ve situaciones, yo que tengo la esposa que trabaja con la terapia sexual y de pareja, y escuchar a una niña de 12 años, como dice ella, de preguntarle que ese embarazo, si es su hermano, si es su hijo, porque está embarazada de su papá. Y cuando usted ve eso, no solamente la falta de educación, el abuso y situaciones que se presentan en familia, y nosotros decimos, ¿y qué va a pasar, verdad, con ese niño en virtud de un código que está dejando fuera las 3 causales? Aunque lo que no es ley es permitido. Porque después, ¿qué me van a acusar si no estoy violando la ley? En términos de lo que sucede y pongo ese caso de esa niña que presenta una discapacidad mental, en términos de preguntarse por qué no encuentra qué va a hacer. Y la sociedad, ¿qué estamos haciendo? Condenándola a tener un niño que ella misma no sabe si es su hermano, si es su hijo. Entonces, Ani, dentro de esa convulsión social que presenta las 3 causales y que nadie le quiere poner la mano, porque calienta más que la quinta paila del infierno, para los que van para el infierno, los que vamos para el infierno, porque uno no sabe quién va o quién llega. ¿No es verdad? Entonces, la sociedad dominicana se está comportando. En Israel, el aborto es libre. En Israel, Donde nació Jesucristo, ¿no es verdad? En Italia, donde está el Papa, también. En Dominicana, que somos una mezcla de tantas razas, somos más conservadores que esos 2 lugares. Entonces, Ani nos va a explicar cómo anda el proceso de las 3 causales y qué va a pasar en lo adelante en esta situación, si van a tener manifestaciones y todo este proceso. Ani, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días. Este equipo de Médicos en la Radio. Y el Control Master se fue y no me está dando cámara a mí. Pero nada, la gente que nos escucha a través de Palma, la gente que está en sus trabajos o que estén en el vehículo público, que nos escuchan a Tabaní, por ahí, por esos lados. Buenos días para todos y todas. Bueno, José Luis, tú hiciste un preámbulo muy interesante con respecto a la situación que ahora mismo uno tiene turbadas a las niñas y a las mujeres en República Dominicana. Y digo a las niñas y a las mujeres porque es un tema que nos atraviesa a nosotras, principalmente por más empatía y solidaridad que puedan tener los hombres hacia nosotros. Y yo sé que tu empatía no es solamente como hombre, como humano, sino también como un médico. Sí, claro. que conoces las intríngules que se dan en los centros de salud cuando acceden personas de escasos recursos con ciertas limitaciones además y con agravantes también como el que tú acabas de citar del caso de la doctora Elizabeth, que trabaja el tema de la conducta y otros temas también más profundos. Claro. Bueno, lo primero es que para poner a la gente en contexto, la gente que acaba de sintonizar y demás, es que nosotros tenemos un código penal que es bastante antiguo, yo creo que es el más antiguo de toda Latinoamérica, y es un código penal que tenemos más de 20 años en proceso de una supuesta mejora. Y
ha perimido muchísimas veces. Este Código Penal ha sido observado en su momento con el gobierno anterior bueno. Sí, se aprobó en el gobierno de Danilo Medina y él lo vetó porque justamente dejaba afuera en ese momento las causales y así por el estilo. O sea, ha habido muchísimos temas. Sí, ahora, nosotros lo que está pasando, para que tú me le digas a la gente, acuérdate que estamos en el sur y hay gente que nos da más hoy el tema de las 3 causales. Okay. Para que me le digas qué son las 3 causales, para que la gente se ponga en contexto y tú sigues evolucionando con el tema. Perfecto. Bueno, el tema central que nos trae aquí el día de hoy, que es uno de ellos, porque realmente con esta aprobación así a lo loco también hemos leído muchísimas cosas que no esperábamos que tuvieran todavía en el código porque se habían hecho observaciones anteriores para que se excluyeran, como el tema de la violencia física en el hogar, la permisión de la violación a las mujeres por el esposo o ex esposo. Sí, todo eso está en el código ahora. Sí, yo lo leí. Aprobado, que es horrible. Pero el tema de las 3 causales, primero que nosotras, las mujeres y las organizaciones de sociedad civil hemos querido que se incluyan, es porque las 3 causales hablan de, primero, lo que mencionaba José Luis, y es que haga una excepción las mujeres que necesiten y las niñas que necesiten abortar o interrumpir el embarazo, que es una práctica médica antiguísima, porque han sido víctimas de violación. O sea, violación sexual. Tú estabas en la calle, saliste de la universidad, saliste de la escuela, una niña en su casa, una vieja estaba acostada en su casa y se metieron en el No, tú te fuiste muy lejos en la calle. Es que es en la casa que ocurre en más del 90% de la violación sexual. Exacto. Dígase de padre, pero hermano, ese es el otro tipo. Ese es el otro tipo que voy a detallar ahora. Okay. Aguántense ahí. Pero es para que la gente vea, porque la gente a veces normaliza, como, salió de bebé y las hallan en la calle. O sea, ella es la culpable. Por eso detallo ese tipo de cosas, porque la gente siempre quiere como hacer excepciones, acomodar, exacto. Y en el caso de violación es ese. El segundo es en el caso de que haya sido víctima de incesto, que es lo que ustedes están detallando. Sí, señores, el que no sabe, aquí la gente, las niñas, las mujeres, las violan sus tíos, sus primos, sus hermanos, sus padres y los abuelos. Tenemos un caso en la palestra pública de hace 2 meses que la niña no sabía de quién el hijo, si del papá o del abuelo. Sí. O sea, el niño que va a ser nieto, hijo, hermano y hijo de sus 2 figuras masculinas de superioridad en su hogar, o sea, papá y abuelo. Y la tercera excepción es en el caso de que la vida de la mujer corra peligro y además que el feto sea incompatible con la vida. Y no estamos hablando de un niño que venga con Asperger, con autismo, con síndrome de Down, no estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de casos de mujeres que tienen un embarazo, que desde el embarazo le detectan que el niño viene sin cerebro y que desde que salga, o que desde que salga del vientre de la mamá, del útero, y de ahí donde tiene vida, que ella es que lo está sosteniendo, va a morir instantáneamente. Pero ya esa mujer, desde esos 2 meses que le detectaron eso, que venía incompleto, que no era compatible con la vida, no sea obligada a llevar 9 meses un embarazo de algo que no se va a llevar para su casa. O sea, es eso básicamente. Perfecto. No es que ella lo buscó, en ese caso no es ni violación ni demás, sino de casos excepcionales, como hemos visto aquí, muchísimas mujeres con COVID, por ejemplo, que los embarazos no eran compatibles con la vida y que se le obligaron a gestar ese embarazo sin haberse hecho investigaciones todavía de la trascendencia del COVID, y cuando iban a dar a luz o hemos perdido las 2 personas. O en el Zika, cuando dio... Exacto, la chikungunya y el Zika. En el 2016 que venían con microcefalia y ciertas... malformaciones que traían los niños a raíz de este evento clínico. Que la gente también muchas veces la empatía no habita en los cuerpos humanos, no entiendo cómo es, que un humano no es empático. Pero en esos casos que tú dices, hay excepciones, o sea, de que hay gente que ha tenido las criaturas y que ha sido, sencillamente, ha tenido un niño o una niña en calidad de genéticamente vegetal, o sea, inmóvil después de nacer, que no hace más nada que comer y respirar, y que es importante, si usted como papá y mamá
quiere tenerlo así, sabiendo, pero usted tiene que estar informado de que esa es la situación que va a pasar y que no hay otra posibilidad para que usted tome una decisión a partir de esa información y usted decida. Muchas mujeres lo han tenido, esos hijos, no han sido debidamente, porque no fueron debidamente informadas, y hoy, cuando calculamos el costo de manutención de una persona en esa condición, es incapaz una familia empobrecida sostenerla. Donde el Estado no tiene dando protección. asco que anda la gente, lamentablemente. El Estado no Vive tiene protección indigno. para ese grupo de personas. Viven de manera indigna y vimos y pidiendo. Y vimos últimamente, el año pasado, con relación a un centro que tenía para pacientes autistas, ¿no? ¿Verdad? El concepto que se armó, el de Barajute, y cómo se interrumpió ese centro. A raíz, entonces, los niños ahora andan de ambulantes, donde nosotros no tenemos un CAIPI, por ejemplo, para la región Enriquillo entera. Exacto. Tenemos desprotegido esta población. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese concepto? Y es donde, como sociedad, y disculpa, Yani, para que me siga el hilo conductual, como dicen aquí, socialmente, ¿cómo vemos, Octavio, dentro de la sociología? Y yo digo la sociología dominicana, como decía Juan Bosch, ¿no? ¿Cómo ve la sociedad este punto que Yani resalta último, de que tengo un niño que va a crecer en una cama, no se va a movilizar, ya uno de los dos padres no va a poder trabajar? La carencia de esa familia se reduce a la mínima expresión y sobre todo, aumento de la pobreza. Tú planteaste el punto focal más importante con la última palabra que tú planteaste. El aumento de ese proceso de pobreza de esa familia. Yo lo digo por la región Enriquillo. Pero es en sentido general. O sea, cuando hablamos de un elemento de esa naturaleza, estamos condenando a una familia, pero también la falta de responsabilidad del Estado en dar respuesta a cuestiones tan puntuales de esa naturaleza le pasa la carga isofáticamente a esa familia. Y, obviamente, ante una situación de esa naturaleza, de un niño con una situación en ese hogar, limita el desarrollo general de esa familia en sentido concreto. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo que se puede emplear en ambas, en el desarrollo, en el proceso de producción, de generación de riqueza o de tiempo más libre, de tiempo de ocio para esa familia, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque va a haber que dedicarlo en el sentido de la atención, de todo un sinnúmero de cuidados que va a requerir esa persona. O sea, cuando nosotros vemos lo que se ha aprobado, lo que se pretende aprobar, entonces nos llega a la mente República Teocrática de RD. O sea, en 2021 ese código no tiene vigencia en la actualidad. O sea, hemos retrocedido miles y mil años atrás. O sea, la sociedad camina de manera... se desarrolla, se va desarrollando y va dejando atrás ciertos vestigios que son de sociedades bastantes atrás. Y en ese sentido, todas las leyes, o sea, cualquier código, cualquier ley que se apruebe, que se pretenda empujar, tiene que ir en sintonía, en contexto con los desarrollos que tienen las sociedades actuales. Y con las necesidades. Y con las necesidades, obviamente. O sea, hablamos que las leyes son consenso entre los diferentes grupos sociales, grupos de poder que interfieren o que se generan o que habitan en una sociedad determinada. Pero esos consensos no pueden ir en detrimento de perjudicar o de violentar derechos humanos de una población como es la población de las mujeres, en el caso único y exclusivamente que estamos planteando de las tres causales. Y cuando nosotros socialmente hablamos de que las tres causales planteamos o queremos empujar a que es una cuestión de derecho, a que es una cuestión del respeto a la dignidad de las mujeres. Otro elemento, o sea, cuando hablamos del apoyo de las tres causales, hablamos, no es que todo el que quiera
practicarse o realizarse un aborto. No, o sea, el Estado como garantía, como garante de derechos, te dice a ti, te tiene el elemento, la ley en las manos. ¿Usted lo quiere, sí o no? No, tiene que elaborarse un protocolo desde el Ministerio de Salud Pública para tales fines, junto con la Procuraduría, porque si hay una... por ejemplo, en el caso de la violación, tiene que haber una denuncia en la fiscalía para completar un proceso. Bueno, sí, pero el hecho vamos a ver, lo que hemos planteado en su momento y lo que existe ya, que se ha trabajado con las comisiones, es que de aprobarse las causales, hay un protocolo básico que se tiene que llevar a cabo y que desde el Instituto de Investigación de la UAS y otras y de INTEC, que trabajan exclusivamente temas de género, junto al Ministerio de la Mujer, que está velando porque los derechos de las niñas y las mujeres sean protegidos, más todo el tema del Ministerio de Salud Pública, que en este caso juega un papel preponderante. Los médicos son nuestros aliados en este proceso. Se tiene que llevar a cabo toda una serie de pasos, que obvio que con esa ruta no se complejice demasiado el protocolo, para que las mujeres puedan hacer la interrupción de acuerdo a la tipificación del hecho. O sea, usted quedó embarazada, bueno, hay un cuerpo médico que la vio a usted, hay una junta médica que determinó, el médico oncólogo junto con el ginecólogo, obstetra, que dijo, bueno, esa persona, como es el caso de Esperancita, que el mes próximo va a cumplir 12 años de su partida física a destiempo, que es un caso simbólico. Sabía que llevase al cardenal López Rodríguez. Es un caso simbólico de nuestro proceso de lucha. Rosaura, ella tenía un cáncer, que era leucemia, y en su caso, por ejemplo, no la medicaban ni para el dolor ni para paliar el cáncer, porque entonces iba a ser inviable la vida, entre comillas, la gente que no me está viendo, de el feto que ella traía consigo, pero era bastante pequeño, y extender todo ese proceso de dolor y de inoperancia para el tema de su enfermedad fue lo que la llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, está enferma, pero no te puedo medicar, porque entonces me mato el feto. Pero si no te medico, pero tú no comes y tampoco recibes nada para el dolor, es infuncional. O sea, tu organismo va a colapsar en un momento. Entonces, eso fue al final lo que pasó con ella. Que en principio los médicos sí querían medicarla, pero hubo un médico ahí, hablador, chivato, lengua larga, que informó... por su creencia religiosa. Que informó, bueno, sí, pero aquí no, espérate, déjame aclarar eso. Aquí no existe la ley del autoveto. Aquí nosotros no tenemos objeción de conciencia como tal. No, pero también. Aquí no tenemos. Si tú me dices que eso pasa en otro país, que los médicos. Eso no es legal. Bueno, yo estoy hablando en términos jurídicos. Estás hablando de la ley. Tú estás hablando de la ley. Yo estoy hablando como abogada. Estoy hablando como abogada. Pero es que el médico, tú no le puedes quitar. Me quité los trapos de activista. ¿De dónde viene? No, espérate, Octavio Alberto. Me quité los trapos de activista y me lo puse de abogada. Tú tienes la doble condición. Yo soy constitucionalista. Entonces, yo soy... Derecho a la vida. Entonces, por lo tanto, yo sé lo que creo, y bueno que tú hablaste de la Constitución. Pero aquí no hay objeción de conciencia. Hay que modificar, porque la Constitución dice un derecho fundamental a la vida. Entonces, ¿pero qué es la vida? Un feto, cuando se fecunda el espermatozoide con el óvulo, ¿qué se crea? Una vida. Sí, pero eso hay diferentes conceptos, doctor, que lo pueden refutar eso también. Oye, no, en términos jurídicos. Ahora, en términos de medicina es la definición. Sí, pero la Constitución no habla de términos de médico, habla en términos jurídicos. Y por ejemplo, yo mencionaba el término de gestión de conciencia. Hay países que lo tienen escrito ahí. Si el médico es de una religión que cree esto, a Selena no le pusieron sangre cuando se estaba muriendo, porque su familia tiene un papel firmado que dice, mire, esta religión no hace esto y aquí hay que protegerme de esa vaina. Y no le pueden poner aunque se esté muriendo, porque eso está por escrito. Ani, pero aquí no. Ani, con esa Constitución, sí se aprueba las 3 causales, de las cuales estoy yo de acuerdo. A mí no importa que me caiga encima la parte
cristiana y religiosa. Estoy de acuerdo. Muchos sacerdotes y monjas están de acuerdo también. Pero no pueden decirlo públicamente. Y además la causal es un asunto de lógica. Además, Octavio, además, me pregunta que siempre yo me he hecho. Tenemos un código penal de los años de la Quimbamba, ¿verdad? De 1800. Y un ching más atrás. De la Quimbamba. Yo creo que desde que se fundó la República Dominicana. Sí, de 1800. Napoleónico. Entonces, yo me pregunto, ¿y cuántos presos hay por el aborto? No hay presos que yo conozca por el aborto. Y las principales abortivas no es la médica. Se lo provoca la misma mujer, se provoca el aborto. Entonces, si fuera así, si fueran penalizados realmente, salieran presas desde la maternidad cuando se provoca el aborto, o tuviera el Ministerio Público ahí dentro de los centros de salud esperando quién llegó con un aborto, quién no. Es decir, como que no tiene sentido despenalizar el aborto. Lo más fácil es despenalizar el aborto, porque en este país se aborta diariamente. No tengo unas estadísticas, pero diariamente tú vas a un centro, tú vas a una maternidad y ahí tú te das cuenta que la propia mujer que lo tuvo de manera gozosa, que la disfrutó en una cabaña. Junto con un hombre, ¿verdad? Junto con un hombre. Exacto. A plenitud. Es así, José Luis. A plenitud se la gozó. O se la gozó en una habitación, en la intimidad, que disfrutó ese hombre. Y esa mujer, y ese hombre se disfrutó su mujer. Y quedó embarazada. Pero ¿qué pasa? No pensó en el momento. Pensó en el momento de la pasión, de la lujuria, de esas hormonas que se dispararon, de la testosterona. Entonces, lo tuvieron con todo ese gusto. Pero llegó la reacción que cuando viene a ver fue una infidelidad que se dio de uno o de otro. No convenía tener ese muchacho. No convenía tener ese muchacho. O la otra es, yo trabajo, yo estudio, no voy a tener mi trabajo ni mi estudio, no lo quiero perder. Entonces yo no puedo tener ese muchacho. Esa es otra causa. Todavía son pareja, ¿verdad? Y lo tienen, y eso lo abortan como quieren. Entonces, se pueden poner de acuerdo, es lo que tú dices. Se ponen de acuerdo y lo Exacto. abortan. Y a veces también lo tuvo de manera forzada, alguien que la obligó a tener relaciones, sale embarazada, tampoco quiere tenerlo. Entonces, y de ahí se han disparado muchos casos de trastorno psicológico posparto después de un embarazo, por ese tipo de causas que yo estoy mencionando, principalmente la violación. Entonces, ¿de qué sentido tenía aprobar o no aprobar las tres causales tiene sentido en este código? Ahora viene una parte. El doctor él habla de despenalizar por completo. Despenalizar, entonces, exactamente. Entonces, ahora, si usted tiene una relación ya formal y usted decidió luego matar a esa criatura porque es un crimen y la tuvo de manera gozosa, pero que aún así la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Entonces, si le conviene o no le conviene. Ahora yo me pregunto, se aprueba el Código Penal de la República Dominicana, ahora aprobado por el Congreso, lo ratifica el Poder Ejecutivo, ¿verdad? ¿Dónde están las tres causales? No hay nada. Entonces, queda ese limbo ahí, en ese espacio, entre se discute las tres causales en el Congreso. Ahí va a haber aborto por pipa. Porque no va, hasta por la clase médica, porque no hay en ese momento ya, esa ley no va a ser retroactiva, ¿o no así, abogada? Yo creo porque el Código Penal pasado ya no se va a poder aplicar. Entonces, si no se aprueba junto las tres causales, si no se aprueba junto con, digo yo, no soy abogado, pero ahí va a haber un espacio ahí que... Yo quiero que Anne también plantee el tema desde el punto de vista de clase. Aclarar. O sea, aclarar algo de clase, en el sentido de que cuando hablamos de las tres causales, hay muchas mujeres que no tienen acceso a esas tres causales en un ambiente de seguridad, de que acudan a un centro médico. Ahora bien, hay muchas y muchos que tienen la opción de llevarla fuera del país para que accedan a su proceso de aborto. Antes de continuar con lo que mencionaba Octavio, que es bastante importante, pero pica y se extiende, aclarar, primero,
Usted mencionaba que de no incluirse las causales, como qué pasaría, se queda un limbo vacío. No, sencillamente, si las causales no van en el código, no están y ya. No existieron. El que lee el código normal, aprobado, va a entender que eso, si no conocía el tema, eso nunca existió. Ahora vienen las consecuencias para todos nosotros y nosotras. ¿Cuáles son? Primero, que va a haber una persecución para las personas que apoyen el aborto o aborten en cualquiera de las eximentes que mencionamos antes o la que usted mencionó, en cualquier virtud que una persona aborte, primero puede ser detenida, va a ser penalizado como tal el tema, o sea, porque el hecho de que si no está en la causal es que va a venir penalización hacia el aborto, y eso no solamente traspasa a las mujeres, sino que traspasa al personal médico, personal de salud o a quien la acompañe. La amiga que fue con ella al hospital va presa con ella y con el doctor que la recibió, pero ella le dijo al doctor, lo que pasó fue que me violó mi tío. El médico, Ani, el médico, llega una mujer con un aborto en curso. El juramento hipocrático lo hace usted de qué? Salvarle la vida. Con un sangrado masivo. Usted no puede atender, usted tiene que hacer ese reporte antes de. Los restos ovulares ya que están ahí, que si se lo deja se va a cangrenar, literal, ¿verdad? Si no solamente cangrenar, va a caer un shock hipovolémico, porque está sangrando. Es que el aborto... Esa vida de esa mujer no importa. Está en riesgo. No importa. De morir. No importa, usted tiene que parar eso. Es así. Pero doctor, usted no va a poder hacer eso. Usted va a tener que parar. Decirle, aguántate ahí, manita. Dame un reporte, déjame llamar a la policía primero, que tengo que notificar que esta tipa vino aquí a hacerse esto. Entonces tiene que esperar a la policía. Hay que levantar. Hay que levantar acta, tiene que venir el Ministerio Público. No va a haber ese nivel de cuidado y de atención. Se muere. Tiene que llegar el Ministerio Público, levantar acta y después, doctor, usted hace su trabajo y ella se va presa así, recién curada para la cárcel. El dato, precisamente que se va a morir la señora. A la fecha de hoy, en la semana 25 epidemiológica, que cierra el mes de junio, van 82 muertes maternas reportadas en la Dirección General de Epidemiología. Vamos a sumarle todas las que vienen después. Esas son las notificadas. Y al año pasado, para esta misma fecha, habían 87, una reducción de 5. Y hace una reducción de un 6%. Porque si usted es por sospecha, doctor, usted sospechó, usted tiene que llamar ya. Yo le digo que la muerte materna, la Ley Nacional de Desarrollo, que está para el 2030, se espera que sean 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, cuando lo vemos aquí, el dato estadístico parece que no lo vamos a cumplir. Porque si todavía estamos en estas discusiones de una señora que llega con un aborto en curso, el médico lo que le toca es aborto en curso como diagnóstico y el tratamiento es el grado. Exacto. El Colegio Médico, por eso, en su momento, nos respaldó bastante a las mujeres, como estoy hablando de por sí. Como demandante. Y ha sido parte del proceso de lucha, porque entiende que tampoco es un proceso justo el hecho de tú acarrear medidas jurídicas a los médicos que no solamente van con la suspensión de su S4 para la ejecución médica, sino también que implica el hecho de cárcel para los médicos, hasta 2 años. Si ya se quedó fuera, nosotros 20, eso no era. Las 3 causales están fuera de este, yo digo... Van a hacer muchas cárceles en este país. Entonces. Eso va a seguir normal. Hay que hacer como 3 programas para hablar de ese código. Lo primero es que ese código, y ahí con eso quiero abordar lo que inició Octavio ahorita. Primero, hay cosas que superan el hecho de que esté por escrito allí que se pueda o no se pueda abortar en este país. ¿Por qué? Primero, todos y todas aquí, los que estamos aquí en esta cabina, sabemos que aunque se aprueben las causales, no significa que iba a reducirse a 0 la muerte materna o la muerte de mujeres o la situación de depresión de mujeres postparto o por víctima de violación o lo que sea. Del embarazo, por parto y por pelo. Ahora, ¿dónde radica el tema de la lucha de clase que queda evidenciada en este proceso, como en todo en la vida? Y es que, primero,
La mayoría de las personas que son víctimas de violación en este país y en los países en vía de desarrollo, y digo de violación, son las personas vulnerabilizadas. No estoy diciendo que no se viole a gente millonaria ni gente rica, pero tiene menos condiciones de ser violada. ¿Por qué? Porque la muchacha que tiene un carro no tiene que caminar de la universidad a su casa. La muchacha, la chica que tiene un carro o que la va a buscar José Luis, que es su papá, que no le ha comprado un carro, pero es responsable y dice, mi hija va a la escuela y yo la busco y la llevo, o le pago un transporte seguro, no, tiene menos riesgo, tiene menos condiciones agravantes. La condición para de hacinamiento eso, también. las ponle ahí. condiciones de hacinamiento, en el caso de cómo se da el incesto entre familias ahí, y además el tema de que José Luis salió a trabajar, su esposa está trabajando, pero las hijas se quedan con un cuidador o cuidadora. Sí. Quienes no tenemos, quienes nos cuiden a nuestros hijos por un tema económico, tenemos otra realidad. Ustedes han preguntado, ¿están de vacaciones los carajitos? Sí. La mamá que trabaja en la zona franca hasta las 7, 8 de la noche, jornada extendida, ¿Con quién lo jornada dejan? extra. Y el papá que está chiripeando en Con la la fábrica de vecina, blog. con el vecino, con Ah, un pero tío, esa un vecina, tío, ese un vecino, tío. ese primo y ese tío, la muchachita tiene la tetica como unos botoncitos ya. La está chequeando, está echando cadera esa muchacha, está yendo al voleibol en la tarde. Entonces, todo ese tipo de cosas, Ese nivel aunque de se dé cuidado. cuidado en comunidad, también se da esa vulnerabilidad. Pero además, el tema de la inviabilidad del feto. Señores, si yo ahora mismo quedo embarazada y a mí me dice a Mauri, que es mi ginecólogo, valga la payola, y me dice, ese feto es incompatible con la vida y aquí yo no tengo situación. Señores, yo cojo un vuelo. Yo, Annie Jaque de Palmarito ahí, rullía y todo, pero yo tengo esa posibilidad de coger un vuelo y irme a cualquier parece de Rullía. irme a cualquier país que sí se permita la interrupción, como en Colombia, ahí mismo, a 2 horas de aquí, y yo voy y me hago una interrupción sin problema y a los 3 días, porque eso es terapéutico, estoy aquí sin problema. Eso es como el matrimonio, Ahora. como el matrimonio igualitario. Aquí no Ahora. se permite, pero el que lo quiere hacer sale a uno de esos países donde es permitido. Pero no y tenemos, lo hacen. sí, pero no O sea, tienen derecho después aquí adquirido. como Bueno, sea. pero ya es otro elemento. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Que no? ¿Cómo ¿Qué? que no? No. la ley no. Tienen Oye, que hacer contrato. Bueno, pero ok, continuamos con esto. Se muere Ese- uno, el otro no Exacto, hereda. No Es hereda. el Hereda la asunto de- familia, ni te deja verlo en el ese hospital. sentido, aquí hay muchas mujeres viviendo juntas y aquí hay muchos hombres viviendo juntos. Pero no Sí, heredan, también, no es heredan. es el asunto Lo de que la edad. No, Lo que- esa parte legal no, pero lo otro, que es lo que realmente bueno. a ellos les interesa. No. Y eso es lo bonito. Pero Sí, también. pero la ¿Cómo gente que que- bonito? Eso es bonito. No, eso no es también. bonito, eso es feo. Bueno, está Yo bien. voy a casar con José Luis. No, yo no. No, A mí no me Bueno, pongan ok, ese ejemplo. seguimos acá, entonces. Pero seguimos con. Pero que es sí, ustedes se interesante. verían hasta bonitos. Eso se No, ve no, asqueroso. no. Eso se ve asqueroso. Está bien, pero ese es otro tema de que Exacto. vamos a tratar. Asqueroso, pecaminoso. José Es Luis, otro que no le tema. gustan No los te- negros. Mira, No te no, lleves, no, no. a mí me gustan Mira. mucho las mujeres. Ok. Mientras Una tanto, cosa no continuamos quita la ahí. otra. No, Entonces, nada de eso, Ani. Entonces, señores, Esa de es verdad. la cosa del tema. Salió. Sigue, Ani, que está interesante. el punto. Seriamente, entonces, nos planteamos que la realidad de pocas mujeres en este país es poder acceder. O sea, las pocas, las que tenemos privilegios, unos u otros económicos, podemos sencillamente salir del paso. Si a mí en un caso determinado, Dios libre, como decimos los cristianos, católicos, apostólicos, romanos, me pasa un caso de violación, yo tengo la forma jurídica de proceder. Y si yo decido interrumpirlo, también puedo pagarme un vuelo para interrumpirme. O hacerlo aquí, porque yo llamo a 2 médicos de los amigos Sí, míos. pero tú eres la o 2 excepción. gente. No, no. Pero yo soy Entonces, la excepción. Tú eso no es lo eres- que te yo estoy no quiero diciendo. la excepción. El Estado. Yo quiero lo general. Pues yo lo estoy Exacto. planteando. El Estado, entonces, está en la responsabilidad de que no existan excepciones como Ani, de que no existan excepciones como Juanita. Yo de le que no estoy existan planteando desde el excepciones privilegio, como Fran- o sea, para que se vea, Yo no quiero que es privilegio. así. Yo Entonces, quiero- ¿cuántas Resultados mujeres generales. vivimos en este país? Yo quiero la generalidad de esa muchacha, de esa mujer que vive en el Casandra, que vive en Rochi, que vive en Los Batelles, que Exacto, vive de los batelles. allá en el pueblecito donde la violencia se da como una cultura. Exacto, esa normalización de la violencia en esos Entonces, sectores bajos. esas mujeres y esas niñas, desde que muchas niñas están siendo violadas sin tener su primera menstruación, ni siquiera su primera menarca, ni nada en la vida, y están siendo víctimas, objeto de violación, y en esas culturas que acabas tú de mencionar, del barrio, del Batey, Sí. de la comunidad empobrecida, de la loma, esa sexualización de los cuerpos femeninos, es como, ay, es normal eso.
y ya, y pasa, y no hay un sometimiento, ni hay una vía jurídica para tú de verdad hacer un proceso de justicia decente, porque no es que no existan las herramientas, pero no se hace decente el proceso, ni sin vulneración a esas víctimas de por sí, sin revictimizarlas. Entonces, esas mujeres y esa niña están expuestas. No hay forma. Y se necesita un código que proteja. ¿Qué van a hacer ustedes a partir? Porque ya, Miguel, estamos llegando al tiempo. Ay, es que le grande. Que primera vez que el tiempo pasa muy rápido aquí, para mí, porque el tema está bien interesante. ¿Qué se proponen ustedes hacer en los próximos días en virtud de la discusión del Código Penal que pasa ahora a la Cámara de Diputados, que yo digo que va a primir en esta legislatura, y vamos a ver vamos a ver el medio fondo del presidente si va a llamar a una extensión de la presente legislatura, porque ya ellos cierran del 24 de julio al 16 de agosto, ya prime alrededor de 70 legisladores que se van para su casa a hacer civil, a coger tapón y sobre todo a dormir mucho, porque ya no le van a fuñir a las 5 de la mañana. El presidente va a objetar ese código. Si hay uno que tiene 2 periodos consecutivos, se va contento, pues está con una pensión, más sin embargo. No, tiene que tener más de 60 años. Un infeliz que está ahí. No hay infeliz. No hay infeliz. Tampoco no venga. No. No, en los empleados. Yo te estoy hablando de los empleados. De la fruta que se fue mínimo. Las acciones futuras. Las acciones futuras en los próximos días, Ani. Bueno, para cerrar. Lo primero es que sepan las niñas y las mujeres de la República Dominicana que la sociedad civil y las organizaciones de mujeres que siempre hemos estado en la defensa de las mujeres, las organizaciones de mujeres y los padres de familia aliados a nosotras, no vamos a dejar que esto pase así. Todo lo que esté en nuestras manos, en nuestras voces, en nuestras posibilidades, se va a seguir haciendo. El próximo martes vamos a estar apostadas frente al Congreso a las 9 de la mañana. Próximo martes estaremos ahí. Hoy es viernes, martes 9. Estaremos ahí frente al Congreso. Desde las 9. Desde las 9 de la mañana, exigiendo que las 3 causales y otras carambolas que se metieron ahí, observaciones que tenemos al código que perjudica no solamente a las mujeres, sino también a las familias en general, sean excluidas, porque ya en un momento lo hemos dicho, no es válido que en ese código pasen normalizaciones de violencia, como el tema de la violencia física hacia los hijos, el tema de la validación de hasta los crímenes religiosos, y que no haya consecuencia para la malversación, el robo desde la violación desde las iglesias. No. Están los ayuntamientos. También que perimen 20 años, que perimen el tema de la corrupción. Ahí yo estoy de acuerdo, porque en lo presente a los 10 años primero, sí, ahora 10 años más. No, es que no haya prescripción. Señores, que no haya, que se persiga la corrupción, no importa los años que sean. Usted puede tener 200 años y usted robó y sigue siendo ladrón. Exacto. Y además de eso, señores, de ser condenado. Exactamente. Así es. Está bien, seguimos. Y además de eso, el tema, por ejemplo, o sea, celebramos que está el feminicidio tipificado, pero al mismo tiempo que los hombres puedan violar a sus esposas o a su expareja. De que, ay, bueno, yo tuve incesto, eso no es igual. ¿Quién? Pero yo dije que no. O sea, que se entienda que no es no. O sea, si yo no quiero, no quiero, bajo ninguna circunstancia. Hay que ver la serie de la ley y el orden. Y eso es violación. Es una parte muy delicada. Y eso es violación. Es una parte muy delicada. Que tú llegues borracho y que la mujer llegue no. Señores, tiene que demostrar si realmente fue o no fue obligada a tener sexo sin querer. ¿Por qué? Pero son ellos mismos que están tocando esa tecla, o sea, sencillamente la forma en que se veía hasta ahora es que si yo declaro... Porque si una mujer no está a gusto con un hombre en ese momento... Es para afuera que va. Que hace daño. Bueno, lo podía acusar allí mientras... Hay formas biológicas de conformar una violación. Usted lo sabe, doctor. La cuestión es que, señores, nos vemos el próximo martes frente al Congreso. Y el próximo viernes... No, pero es el Congreso. Tú tienes un diputado muy José amigo. Luis, déjame hacer llamado. Hago un llamado de verdad a la población en general, todas las personas que tengan la posibilidad,
Entendemos que en este país de los empleos es complicado, pero todo quien tenga la posibilidad de asistir el próximo martes a las 9 de la mañana frente al Congreso, a apoyar la vida, la salud, la dignidad de las niñas y las mujeres de este país que está en juego, por favor, denos ese espaldarazo. Es por todos y todas esta lucha, además de que hay otras cosas en el código que no pueden pasar así. Hacemos un llamado además a los legisladores. Señores, sabemos que eso pasó por sus manos, pero tengan un poquito de conciencia, denle para atrás al casé, analicen, sitúense, sean empáticos, y si ellos no lo son, al menos que el señor presidente, tío Avi, por favor. No hay Estamos llamado todavía, apostando pero a no ti. vamos. Tú dijiste 1000 veces que nos ibas a apoyar y que las causales contigo iban a pasar. Estamos apostando con el favor de Dios, aunque sea. Con el favor del presidente y del amigo Teodoro, que bien ha llegado a él, va a ser el mensajero de esta solicitud de Annie a través de Médicos en la Radio. Palma 90.7.